empezar, como habitualmente se hace, leyendo de tu biografía, tu currículum. Bien, Alex Cardoso, de origen cubano, establece su residencia en España desde 1996. Hace 13 años que ejerce como funcionario de carrera en el Servicio de Vigilancia Aduanera, destinado a la base marítima en Alicante. En Cuba, en su condición de descendiente de gallegos, fue secretario de Sociedades en el Centro Gallego de La Habana, mientras estudiaba Derecho en la universidad. También fue delegado y corresponsal en Cuba para el Seminario Gallego Galicia en el Mundo, entre los años 93 y 96, desarrollando para este medio los reportajes tanto gráficos como literarios, referidos en su mayoría a eventos y noticias relacionadas con la colectividad gallega en la isla. En esa etapa también colaboró en varias ocasiones con otros medios, como el periódico O Norte de la provincia de La Coruña, con trabajos de fotografía. Viajó a Galicia como coordinador de actividades culturales y deportivas llevadas a cabo en campamentos dirigidos a jóvenes hijos de gallegos, e igualmente asistió a la Universidad de Santiago de Compostela a cursos de lengua y cultura gallega. Siendo aún estudiante, formó parte del grupo de teatro Taller Libre durante 3 años. Llegó a grabar un programa de televisión llamado Nuestros Hijos, como actor principal. Así que aquí tenemos un actor también. Afincado en España desde 1996, aprende el trabajo artístico de la forja y la talla en madera de la mano de reconocidos maestros artesanos, exponiendo desde 1998 sus creaciones en diferentes salas de arte y ayuntamientos. Así también realizaba esculturas en hierro dentro del contexto de eventos artísticos en Barcelona, Galicia y Asturias. En los últimos años ha asistido a clases de escritura creativa dentro del grupo del Libro Durmiente, o sea, en esta misma casa, dirigido por el escritor Ramón Sánchez. Ha asistido a diversos cursos y talleres literarios impartidos por el escritor Mariano Sánchez Soler, así como a charlas y clases magistrales de otros reconocidos escritores como Guillermo Ross. También se ha formado en talleres de guión cinematográfico y asistió al primer laboratorio de proyectos de ficción que tuvo lugar en el Centro de Emprendedores de Alicante, impartido por los productores y guionistas de la agencia Ferran y Ferrandis. A partir del año 2017 colabora con relatos cortos para el programa de radio Elena en el País de los Horrores, junto a otros guionistas, escritores de cómics e historietistas, y también con Radio Millennium Alicante en el programa Mitos y Leyendas, donde él mismo locuta sus historias con periodicidad semanal. También muchas de sus historias se pueden escuchar en el programa Relatos de Terror, de la misma cadena. En abril de 2019 presenta en la sede universitaria Ciudad de Alicante el libro de cuentos Relatos Aciagos de la Calle. En esta obra aparecen 21 relatos. Algunos de ellos son inéditos y otros ya fueron emitidos en los anteriores programas de radio. También una buena parte de sus relatos forman parte de varios libros. El último de ellos es Relatos del Prado, una antología que nace como homenaje al bicentenario del prestigioso museo. Bueno, también por supuesto lo podéis seguir a través de las redes sociales, Facebook como Alex Cardoso, el forjador de relatos, en Instagram como el forjador de relatos y en su blog forjadorderelatos.blogspot.com.es. Así que lo podemos encontrar a Alex muy fácilmente en las redes. Bueno, lo que nos convoca esta tarde es la presentación de su libro Matices de La Habana. Y en primer lugar me gustaría que nos contaras cómo surge esta idea de hacer un libro de relatos y de fotografías y creaciones artísticas plásticas. Sí, la verdad es que este libro es un proyecto muy antiguo. Esta idea surgió ya en 2006, cuando la ilustradora Elisa Bravo estuvo en Cuba y decidió hacer una serie de fotografías, ¿no?
intentando de alguna manera capturar ese día a día, esa cotidianidad de La Habana, de una ciudad que está en constante movimiento. Después de eso, el proyecto se aparcó durante un tiempo, hasta que finalmente en 2016 ella regresa y vuelve a hacer otra serie de fotografías, ya de hecho desplazándose a sitios, a localidades donde el turista normalmente no suele ir, ¿no? Si se logra conectar, incluso creo que podríamos charlar un poquito con ella sobre ese tema, porque además ella tiene muchas cosas que decir al respecto. Entonces yo, con esas fotos, cuando las estuve observando, pues de alguna manera siempre, como dice el escritor Renato Padura, somos unos recordadores tremendos, ¿no? Entonces, claro, a través de esas fotografías, pues yo empecé a recordar anécdotas, episodios en Cuba, experiencias propias y ajenas que quedaron en mi mente, ¿no? El hecho de desarrollarme, de crecer allí, me fueron influenciando, y decidí hablar un poco de la historia que para mí evocaba la fotografía en sí misma. Empecé a hacerlos hasta que al final, bueno, pues teníamos juntos ya tanto las fotos como los relatos, y fue el momento que dijimos hace poco, pues vamos a publicar este libro, que es un libro realmente que trata, la imagen capta efectivamente esa espontaneidad de los cubanos, y el texto a su vez nos cuenta una historia más allá de la imagen, ¿no? Más allá de la simple fotografía. Con relación a otros fotolibros que hemos estado viendo, pues en algunos incluso hay textos. Lo que pasa es que en este caso, como yo soy de origen cubano, el texto lo llevo a un nivel en el que empiezo a hurgar en los sentimientos o en la intimidad, en ese sentir propio de nosotros, ¿no? Mucha gente que llega a Cuba y realmente se vuelven bastante conocedores de la realidad, pueden hablar, pueden comentar muchísimas cosas, pero creo que como nosotros, lógicamente, al nivel que podemos llegar nosotros, quizás incluso a un nivel tan poético, ¿no? Y tan intimista, es difícil si no ha transcurrido un tiempo de vivencia allí, de necesidad, de complicaciones cotidianas por cualquier tontería. Bueno, ya no nos ha pasado con esta, pero ahí sería mucho más complicado todo. Entonces eso yo creo que te da una riqueza y un bagaje que luego transmite uno con más cariño al papel. Yo creo que un poco va por ahí el tema. Nosotros lo que intentamos con este fotolibro es llegar al lector de una manera visual, y también con un contenido literario que lo llevara fácilmente a esa Habana que él no ve en este momento, pero que la puede sentir y la puede entender mucho mejor a través de lo que le contamos, a través de lo que le estamos narrando. Y es lógico que, digamos, que habiendo nacido en La Habana, te influencia de cierta manera el conocimiento que tienes de La Habana. ¿Siempre escribes de La Habana? Porque me hacía acordar un poquito al caso del escritor Carlos Ruiz Zafón, que se fue de España, pero siempre siguió escribiendo de Barcelona. ¿Te pasa un poco algo así, como que tienes necesidad de escribir solo lo de tu tierra, o te amplías a otro? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces yo intento contar una historia que a lo mejor no tiene nada que ver con Cuba, y no sé lo que pasa, que de alguna manera la relaciono con algo de Cuba. Me han llamado, seguramente esto es de alguien que quiere conectarse, y ahora sí que ya no tiene. Esto es muy difícil lograr desprenderse de ese cordón umbilical, ¿no? Que es donde uno ha nacido, y mucho menos Cuba. Es que Cuba tiene algo, es como un imán, ¿no? Yo puedo hablar mañana de un suceso cualquiera aquí y me evoca La Habana. Yo a veces conduzco por Alicante, voy por algunas de estas avenidas preciosas que hay aquí, ¿no? Con palmeras y demás, y me recuerda a la Quinta Avenida, ¿no? Y digo, chico, estás en Alicante, no estás en La Habana. Pero es algo que me evoca, ¿no? Yo creo que como buen descendiente de gallegos tengo esa morriña,
he heredado esa morreña, por suerte, ¿no? de los gallegos, porque a mi abuelo le pasaba una cosa a la inversa, efectivamente, ¿no? Él fue con 5 años a La Habana y seguía pronunciando la Z y la C como si estuviera aquí. Yo le decía, tú eres un gallego aplatanado, al final de cuentas. Y entonces nos reíamos mucho, teníamos una gran complicidad. Y claro, es inevitable, para mí resulta muy complicado y muchas veces me lo han dicho, oye, pero ¿por qué no te centras un poco quizás en contar sin tener que recurrir a tus anécdotas, a tus vivencias, a tus historias tan cubanas, ¿no? Pero yo creo que perdería en mi caso pues una parte muy importante, no lograría transmitir igual. Creo que incluso para hablar de algo que no tenga que ver con Cuba, de alguna forma siempre detrás va a aparecer, es inevitable. Yo soy bastante nostálgico, cualquier canción me evoca La Habana, cualquier suceso me puede evocar La Habana, alguien dice alguna cosa y me recuerda algo, ¿no? También es verdad que he tenido la suerte de criarme en un sitio en el que no teníamos tan fáciles las cosas, ¿no? Teníamos que cargar el agua de una pileta común, muchas veces el sitio estaba pues eso, lleno de vecinos, muy variopintos todos, de razas, religiones, incluso en cierto modo podríamos hablar de condición social también, y ahí habían pues desde una pelea por unas canicas cuando éramos muchachos hasta gente bueno que luego pues terminó en Estados Unidos pues malamente, ¿no? Entonces claro, todas esas cosas influyen y esas cosas marcan, es un sello que queda ahí, es una impronta que queda para siempre. O sea, entonces pido disculpas a los que a los pretendan a lo mejor que yo cuento, no, es una broma, es una broma, no, es una broma, pero que digo que es muy difícil para mí hablar de algo y que no me lleve de alguna manera a mi tierra. Es que también se dice que un escritor tiene que escribir de su tierra, de su pueblo, y con eso ya describe todo el mundo, porque todas las vivencias pueden llegar a ser universales. Y a veces son tantas las cosas que digo, necesito otra vida más. Por favor, ¿podría de alguna manera pedir alguna? Porque resulta complicado, ¿no? En ocasiones digo, se me va a quedar algo en el tintero, me voy a morir y no voy a poder poner todo lo que quiero. Bueno, muy bien. No sé si te apetecería leer algún trocito de libro, precisamente que sea lo que más te guste o lo que te inspira para este momento. Precisamente voy a leer el pequeño relato de esta pareja, ¿no? Que es la columna de los amantes. Que a ella lo que le llamó la atención, en este caso, bueno, pues fue verlos ahí refugiados de la lluvia, ¿no? Estaba lloviendo a cántaros y para mí fue otra imagen completamente diferente. Yo me voy un poquito, quizás al misterio, ¿no? En cierto modo, con este pequeño relato, ¿no? Y dice así: lo único visible de aquel edificio ruinoso son las 2 columnas, 2 pilares escoltados por alguna que otra pared moribunda, detrás de la que reposa un jardín lleno de escombros, único resultado tangible del desastre ocasionado por el bombardeo terco de años cargados de abandono e inconsciencia. La gente de por allí comentan cosas inquietantes acerca de una pareja de novios que, en ocasiones, se les puede ver en medio de las columnas todavía firmes y seguras. Aparecen como queriendo desafiar los temporales venideros, con el convencimiento de haber sobrevivido a los pasados, pero sobre todo a aquel último que los sepultó, junto a otros, en un mar de ladrillos, muebles viejos, hierros y hormigón, durante el preludio de una atribulada noche de horror. Dicen también que en días lluviosos, si uno mira con atención, se le puede ver abrazados a la hora en la que el gigante de cemento se desmoronó, rendido bajo la acción pesada y constante del aguacero y del viento huracanado que castigaron sin piedad durante horas a La Habana. Yo nunca he creído que aquellas habladurías fuesen ciertas, pero el caso es que una tarde, en los albores de una fuerte tormenta tropical, acerté por casualidad a pasar por aquel desaparecido portal en el instante del día en el que las sombras desplazan definitivamente la luz. Recordé la historia de los amantes, así que detuve mi paso e intenté observar a través del chaparrón, de la ventisca y de la penumbra, pero no vi nada. Bueno, eso supuse yo hasta que aparecieron de repente. No me miraron en ningún momento,
Solo estaban ahí, de pie y abrazados, como quienes esperan, callados y tranquilos, a que escampe un poco. Observaban la nada, cada uno pensando en sus cosas, quizá en lo que podrían hacer de cenar o en ir a la bodega antes de la hora de cierre para comprar pues, lo que hubiese aparecido en la libreta de racionamiento. Permanecí inmóvil varios segundos hasta que las finas gotas de lluvia me hicieron pestañear. Entonces desaparecieron. Volví a fijar la mirada entre las columnas, pero ya no estaba. Según supe más adelante, fue mejor que no reparasen en mi presencia, porque si ellos se te quedan mirando, significa que estás muy próximo a acompañarles. Bueno, eso es lo que se rumorea por este barrio. Lo cierto es que quiero pensar que esa noche finalmente se dieron la vuelta, avanzaron despacio hacia los escombros, él protegiéndola a ella, desapareciendo sin más. Después de meditarlo bastante, a los pocos días me decidí a llevarles unas flores baratas. Las deposité con cuidado entre los pilares. Algunos viandantes me miraron algo desconcertados, pero no me importó. Para mí, las columnas de los amantes, como se le conoce al lugar, será un espacio sagrado hasta que algún día el gobierno construya sobre esas ruinas alguna terraza que oferte sus productos en dólares y música de salsa y rompa con ello la magia de ese paraje. Matices de La Habana es un proyecto que llevaba mucho tiempo deseando salir. Este proyecto es la mezcla entre las fotografías y las ilustraciones de la gallega Elisa Bravo durante los años 2006 a 2016. En este proyecto ella retiene en sus imágenes lo que ya se encontraba detenido en el tiempo en Cuba. Y es que Cuba es el mismo escenario desde hace décadas por el que deambulan personajes diferentes, que van y vienen, teniendo siempre como imagen de fondo la misma que sus padres y sus abuelos. En mi caso, cada foto genera un recuerdo. Es el activador que hace que en mi memoria resurjan distintas historias y que al final cuente esas grandes realidades en una enorme ficción. Una mujer que reza ante un altar, unas flores de plástico en una vieja casa, perfumadas, los visitaxis que van de un lado a otro con lentitud. Son todas estas imágenes las que hacen que yo cuente una historia que se esconde en sí misma, que aguzando la vista y los sentidos podemos descubrir y trasladar al papel. Hemos querido plasmar en estas páginas los puntos de vista obviamente diferentes, con lo que cada cual, Elisa Bravo como ilustradora por una parte y yo como escritor por la otra, interpreta una a una las escenas cotidianas que aparecen en el libro. Ella comenta en cada pie de foto la inspiración que le hizo levantar su réflex y apretar el obturador. Por mi parte, en algunos casos, cuento una historia o escribo un poema breve a partir de la propia imagen. Una imagen que siempre percute directamente sobre mis vivencias como cubano y que activa con inmediatez el mecanismo que encierra mis recuerdos y que me impulsa a construir estas historias. Estoy listo para responder. Estoy nervioso, muy nervioso. Bueno, vamos allá, venga. Bueno, como todas estas imágenes realmente resuman olores, sabores, son tan de sensaciones que pensaba yo, para ti, ¿a qué huele La Habana? ¿A qué sabe La Habana? ¿Cómo es? Para nosotros que no hemos estado, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que La Habana huele verdaderamente a gasoil. Cuando llegas allí es un olor a gasoil tremendo. Y es que, claro, el parque automovilístico que hay ahora mismo en Cuba es tan antiguo, tan viejo.
y tan reformado que te puedes encontrar con un coche americano, un Chevrolet fantástico, un Bel Air de estos maravillosos que era en el Rey de La Habana antes de los años 60, y llevar sin embargo el motor de un coche Volgan de Bulgaria o de algún Lada de estos rusos. Entonces claro, al final es una ciudad que aparenta todavía, en cierto modo, esa dignidad de aquellos años, ¿no? Pero verdaderamente, claro, esconde otra cosa, ¿no? Y se nota mucho en el olor de los autobuses, de los camiones. Yo creo que no hay ITV, ¿no? Sí, no hay ITV. De hecho. Entonces el olor a gasoil es lo que más te impacta en un principio en la ciudad. Luego, por ejemplo, sí que es verdad que hay zonas como la calle Obispo, que es una calle fantástica, que me encanta recorrer una y otra vez, que parte casi desde el mítico Floridita, donde Hemingway tomaba su daiquiri, y arranca en una esquina donde existía una librería que se llamaba La Moderna Poesía, muy emblemática esa librería, era además quizá la más importante de toda La Habana. Hoy en día, por desgracia, está cerrada, y llega hasta el puerto, ¿no? A lo largo de esa calle pues hay restaurantes, hay bares, hay música en directo, y se huele la comida cubana, se huele el arroz con frijoles, se huele el cerdo, se huele la yuca, el plátano. Entonces digamos que ahí es un contraste, ¿no? Es un contraste de olores, ¿no? También. Claro. ¿Y cuál es tu lugar favorito? Mi lugar, es que son muchos mis lugares favoritos, pero probablemente uno de mis lugares favoritos a los que siempre suelo volver religiosamente es La Habana también. Porque allí en esa terraza pues ponen una música en vivo genial, espectacular, y se puede además degustar unos cócteles maravillosos, y es un sitio en donde desconectarte de toda esa problemática, ese conflicto del día a día en Cuba, y sobre todo para inspirarse, porque hay muchos personajes que van por ahí también, y se oyen las historias, y entonces es fácil cantar, no idea. Ya lo decía aquí en su momento cuando vino Juancho Armas Marcelo, canario, que estuvimos hablando largo y tendido, porque mi padre también era canario, se mezclaron todos en Cuba, eso fue así. Y decía Juancho Armas Marcelo: yo he ido 23 veces a Cuba, y allí voy, le invito a alguien a tomarse unos tragos de ron y me cuenta cosas, le digo, lo mismo voy yo. ¿Viajas seguido a Cuba? Sí, voy casi todos los años porque tengo a mi madre ahí, sí. Y bueno, ahí los vecinos se reúnen conmigo. Como saben que me gusta mucho escribir, se ponen a contarme historias de miedo. Entonces, en los relatos de terror, claro, y vas todo por esa onda. No, pero es que ya llego y le digo, espérate que me trae una MP3, a ver, cuéntame. Ya se me va a olvidar, tantas cosas que me olvidan, ¿no? Si nosotros viajáramos, ¿qué lugar nos recomendarías para ver La Habana? Yo recomendaría... ¿Qué postal podríamos fotografiar así, no con la maestría con que lo ha hecho Elisa, pero con nuestra humilde... Pero seguro que con un gran gusto. Y yo pienso que hay otro hotel que se llama el Hotel Gran Manzana, que tiene una terraza maravillosa, desde ahí se ve La Habana, se ve una parte de La Habana, obviamente, ¿no? Y desde ahí, ver La Habana de noche, desde esa terraza, realmente es un espectáculo digno de apreciar, ¿no? Es, realmente, y si lo disfrutas, pues tomándote un mojito, mejor. Mucho mejor. Yo la veo desde muchos sitios, también voy al Malecón y allí pues fumando un coyo o un Montecristo, que son mis preferidos, pues también, ¿no? La veo, sobre todo al atardecer, que es una hora maravillosa en Cuba, ¿no? El atardecer en La Habana yo recomiendo siempre dos cosas muy buenas y nunca me ha fallado, una es el atardecer y otra es quedarse un día en el Malecón y ver el amanecer. Realmente es muy bonito, es un espectáculo fabuloso. Sí. ¿Y qué suceso histórico, digamos, te ha conmovido más de La Habana? ¿Qué pues para mí, por ejemplo, la construcción del Centro Gallego de La Habana. ¿De qué? Del Centro Gallego de La Habana, que fue en 1914. Ese edificio enorme, barroco, que ocupa una manzana entera, y que ahí muchísimos gallegos se dejaron su dinero, algunos se dejó su fortuna incluso. Es para mí, pues, dentro de lo que es los acontecimientos de La Habana, pues para mí es un hecho que merece la pena recordar siempre. Se ve que soy descendiente gallego, pero también. Se ve que era eso era algo que hacían muchos los inmigrantes, porque allí en Argentina tenemos también la Sociedad de Socorros Mutuos de los españoles o de los italianos, se hacían su propio edificio donde gestionaban sus
sus cuestiones, ¿no? Para ayudarse entre ellos. Pero unos edificios grandísimos, importantes, como un banco o así que podríamos comparar, ¿no? Sí, de hecho, muy cerquita del centro gallego se edificó una escuela para todos los que emigraban, llegaran allí, aprendieran contabilidad. Era muy importante para poder llevar un negocio luego. O sea, le enseñaban contabilidad para poder ver. Y era la forma que tenían de ayudarse ellos. ¿Y de qué personaje de La Habana te gustaría hablarnos? Hay muchos personajes en La Habana que son, bueno, a ver, si pienso en los escritores, un escritor contemporáneo que admiro mucho es Leonardo Padura, ¿no? Pero sin embargo, si hablo ahora de los clásicos, pues indiscutiblemente Alejo Catercio, por ejemplo, ¿no? Son personajes de La Habana importantes. Si hablo de algún militar, por ejemplo, pues hubo un comandante de la revolución que se llamaba Camilo Cienfuegos, y que Camilo Cienfuegos fue un líder que llegó a La Habana junto a Fidel y desapareció a los pocos meses de la... No hay nadie cubano por aquí. No, bueno, aquel es también medio disidente, no pasa nada. Es broma. Aquel desapareció en un accidente muy misterioso, ¿no? Al parecer tenía ciertos conflictos de cómo iban marchando las cosas, y era realmente un líder muy carismático. Así es que yo creo que sería para mí, es para mí uno de mis personajes más admirados en Cuba. ¿Y algún pintor, algún poeta? ¿Quién te llama? Pues de los pintores, creo que uno de los que mejor nos muestra La Habana es René Portocarrero, que fue un pintor que además supo retratar La Habana, implicándose mucho en su obra con las tradiciones afrocubanas. Entonces, digamos, su pintura es de un enorme colorido y de un gran impacto visual también, ¿no? O sea, él es uno de los que realmente me llama la atención. Y de los poetas, pues mira, hay varios. Uno de ellos, no sé si habéis visto una película que protagonizó, mejor dicho, aquí el actor Javier Bardem, que se llamaba, la película se titula Antes que anochezca, ¿no? Y va sobre un poeta cubano que se llamaba Reinaldo Arenas, que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos después de sufrir pues una especie de persecución tremenda, ¿no? Y haber sido pues anulado como artista, y era un gran poeta. Y otro que le pasó algo muy parecido es Gastón Vaquero. Son para mí poetas que son luchadores y sobre todo grandes guardianes de los principios humanos y artísticos, además, porque es esa dignidad y esa sinceridad que tiene que tener el artista para decir las cosas en el momento que las tenga que decir, aunque duela a quien les tenga que doler, ¿no? Entonces, son los que, y si es una mujer, pues obviamente Carilda Oliver Labra es una de mis poetisas favoritas, por su valentía. Es una mujer muy valiente en sus poesías, en sus poemas, y además fue una mujer rompedora para su época por el tipo, precisamente, la temática que abordaba en su prosa. Carilda Oliver Labra. Sí, falleció hace muy poco tiempo. ¿Y vivió siempre en La Habana? Vivió siempre en Cuba, ella siempre vivió en Cuba, sí, efectivamente. Así como los dos se exiliaron, pero ella sí que vivió ahí. Bien, ¿y qué le falta a La Habana? ¿Qué le agregarías tú para que fuese la ciudad perfecta para ti? Yo creo que a La Habana, para la gente que vive allí, yo creo que le falta ante todo eliminar esa desidia que yo siempre reconozco al primer impacto, al primer vistazo, ¿no? que yo he hecho cuando llego allí. Esa desidia, esa desgana para muchas cosas. Y si yo pudiese hacer algo, yo creo que sería contarla, siempre, contar como cuento, también con sinceridad y desde un punto de vista muy neutral, ¿no? Pues yo creo que uno tiene que ser bastante, hay que intentar no apasionarse demasiado a la hora de escribir las cosas, porque si no pierde un poco el sentido correcto del objetivo de lo que se está contando. Entonces, yo creo que los que estamos fuera debemos contarla, y los que están dentro pues tienen que actuar un poquito más también. ¿Qué otra cosa te gustaría contarnos? No sé, del proceso, más cosas que hay que cuente, ¿verdad? Bueno, pues para cerrar, lo que sí que quería comentaros es que, bueno, en este momento no dispongo de todos los ejemplares que me gustaría, porque, bueno, han habido ciertos contratiempos, ¿no? En parte por los tiempos que corren,
en parte porque también, en cierto modo, estuvimos intentando crear, y ya lo tenemos hecho, una pequeña editorial para cubanos. Por eso es que hablo a veces que es importante que los cubanos también se expresen, para que los cubanos que están en la isla, en mi país, que no pueden publicar porque a veces no tienen los medios o a veces no les dejan, que puedan alzar la voz a través de alguien, ¿no? Entonces yo quiero ser ese nexo que puedan tener ellos entre el anonimato y el poder dar a conocer un poquito lo que hacen. Lo que sí quería deciros es que a todas las personas que están hoy aquí, obviamente a los que no han podido entrar también a través de Zoom, pero bueno, que a través del libro Durmiente a través del correo del libro Durmiente, del enlace, todas las personas que soliciten un ejemplar de este libro, pues yo le haré un descuento y se lo enviaré inmediatamente en cuanto ya los tengamos, porque nos falta un poquito para tener todos los ejemplares que queremos y poderlos empezar ya a promocionar y a comercializar, ¿no? En este caso. Cualquier duda que tengáis, o sea, los detalles, yo encantado de daroslo, me contactáis a mí directamente, yo os explico y a través del libro Durmiente pues lo podéis solicitar, que estamos en permanente colaboración. Pero que yo con muchísimo gusto os daré los detalles del descuento que os hago y toda una serie de cosas por el pequeño contratiempo de no poder tener aquí todos los ejemplares que habría querido. Claro, porque la edición definitiva no es exactamente. No es exactamente esa. Me estaba comentando que no es exactamente esta. Tiene tapas duras, es de mayor gramaje. Claro, esto es un muestreo realmente, ¿no? Pero que vamos a hacerla dentro de poco, ya sale la siguiente, no os preocupéis que no va a ser en lo absoluto muy diferente ni mucho menos, pero sí que va a tener incluso algo más de consistencia, algo más de calidad además, porque lo que buscamos precisamente es eso, que sea, ya que es un fotolibro, pues porque ha habido un pequeño inconveniente con la imprenta, que entendieron una cosa y no era, y hay que rectificarlo. Pero bueno, pues nada, que eso lo haremos en muy poquito tiempo. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alex. Aprovechen ahora que están casi en Cuba, están casi en La Habana. Sí, cómo no. Vicente. Bueno, no tiene que ver mucho con la publicación, pero quizás a lo mejor, pero un poco con una cosa que has comentado. Si yo cojo ese fotolibro y le echo un vistazo, yo que soy un extranjero, en el sentido de decir que no conozco Cuba, ¿cuáles son las ideas fundamentales? ¿Me puedo hacer idea de esa desidia de que has comentado antes, propia de los cubanos? Bueno, yo creo que... solamente trata de reflejar algo más allá de las actitudes, los comportamientos, sino que algo más íntimo. Bueno, la verdad es que yo tengo que matizar sobre eso, porque esa desidia a la que yo me estaba comentando, realmente casi que es una desidia desde un punto de vista un poco político, ¿no? Quiero decir, es un conformismo, es como una pasividad demasiado arraigada que tenemos y que verdaderamente tendríamos que aprender un poco a ser más, a protestar más y a decir no a ciertas cosas que ocurren allí y que no son precisamente beneficiosas para la población. Cuando yo me refería a eso, y perdón si no lo he expresado del todo bien, pero me refería un poco a eso, al hecho de esa desidia, de ese dejar hacer, de ese no voy a hacer esto, no me voy a implicar en esto u otro, y pasar un poco de temas importantes como el futuro, ¿no? por donde ellos mismos deberían transitar para llegar a tener una vida mejor, ¿no? en cierto modo. Es probable que aquí, tal vez, quizás no tanto en la imagen, pero enlazando la imagen y el texto sí que puedas detectar en algún momento esa desidia a la que yo me estoy refiriendo. En algún momento podrías. De hecho, me voy a atrever, ya que lo has dicho, no a leerlo, porque no quiero leerlo ni mucho menos, pero hay uno de los cuentos que va en homenaje a las Damas de Blanco, que no sé si todos sabéis lo que son las Damas de Blanco, ¿no? Que son un movimiento de mujeres que nació hace muchos años a raíz de lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba. Hubieron 75 detenidos y las madres, las mujeres, las abuelas pues decidieron crear ese movimiento, ¿no? Entonces ese relato está aquí,
es un relato que es un homenaje que yo hago a esa valentía, a esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, enlazando imagen y texto, sí que te da la clave o la pista de esa desidia a la que yo hablo, que protagonizan bastantes personas allí en este instante, ¿no? De hecho, yo tengo 1000 anécdotas, ¿no? Por ejemplo, a mí me persiguieron una vez por llevar una ventana. Por llevar una ventana, ¿no? Había comprado una ventana en un sitio para mi habitación, porque mi ventana había que cambiarla. Y aquello fue terrible, porque yo llegaba a la ventana y el que hizo la ventana me dijo: oye, el material de la ventana lo he sacado no sé dónde, si alguien te detiene, a mí no me conoces. Y entonces yo cogí la ventana aquella, me eché encima, me fui en un tren hasta Matanza, porque el hombre lo hacía en Matanza, me monté en el tren con aquella ventana, que además yo tenía una habitación muy grande y la ventana era enorme, ¿no? Y en esto que pasa un coche de la policía y me pasa por delante, miran a la ventana, me miran a mí y siguen. Y entonces me voy a una rotonda y yo dije: uff, qué alivio. Y había gente mirando, ¿no? Y todo el mundo... Y entonces dice uno: ¿se van a detener? Y digo: pero por lo que tú me dices eso. Bueno, siento yo como las ruedas empiezan a girar, el coche, y claro, yo eché a correr por la ventana. Y nadie hacía nada. Y entonces él dice: por favor, aquí que me guarde la ventana en algún lugar, no sé. Pues la tiré en un matorral y desaparecí. Y entonces, claro, me quedé por ahí mirando, como un delincuente, ¿no? Entonces al final había unos negros abajo. No digo nada negro en sentido peyorativo, sino bueno, que los cubanos somos así: eres negro y yo soy blanco, y ellos nos dicen a veces blanco de no sé qué. Entonces, bueno. Y entonces el negro le dice el policía: oye, ¿tú no viste esos blancos con una ventana arriba? Y dice el negro: pues no, pues yo por allá. Y entonces le indicó el sentido contrario: bueno, este por lo menos hizo algo. Entonces, el negro coge y me dice a poco rato: Blanco, ven, coge la ventana y llévatela. Entonces, bueno, por eso digo, tengo muchas cosas que contar, ¿cómo no voy a tener que contar? Entonces, bueno, yo lo que me refería era eso, ¿no? Que ese tema de quizás estar más unidos y protestar un poquito más y hacer que las cosas funcionen mejor, porque a veces decimos que tenemos un embargo, pero a veces tenemos un autoembargo dentro que si no hacemos nada para descubrirlo y demostrar que se hacen las cosas mal, pues no estamos consiguiendo nada. Pero bueno. Si alguien tiene otra pregunta, hago otro cuento, pero que seguro se me ocurre, vamos. Sí, por favor. Yo estoy, si me permites, sí. Yo estoy muy feliz de que conozcáis más todavía, porque yo creo que lo conocéis a Alex, porque Alex es uno de los puntales del libro Durmiendo. Bueno, no, un granito de arena, Y en el zapato no, eso sí, pero... Y nos sentimos muy felices, muy orgullosos de poder contar con personas como Alex que tienen ese compromiso con la cultura, que tienen ese compromiso con ese voluntariado cultural, porque lo que hace, lo hace también desde el voluntariado y por querer mejorar, que duda cabe, pues el mundo con su aporte, con su conocimiento y con su saber hacer, su saber escribir. Y estoy, como digo, estoy muy contento de que lo conozcáis, porque es así de entusiasta en todo momento. ¿Y por qué hago esta reflexión? Y permitidme que me extienda. Porque era el contrapunto necesario que me encontraba durante el confinamiento. Durante el confinamiento me he encontrado muchas personas impactadas, apesadumbradas, que la situación les estaba de alguna manera afectando. Y hablaba con Alex y es que le faltaba vida para todo lo que estaba haciendo. Me empezaba a contar la cantidad de proyectos en los que era como una realidad paralela a lo que ocurría en España. Y digo: Alex, por favor, esto lo tienes que contar al resto de gente del libro Durmiente. No puedes... Marco, me falta vida porque hago no sé cuánto, no sé qué. Y yo decía: Alex, es un gusto hablar contigo. Y así ha sido. Es que para mí era me resultaba muy grato poder hablar con él. Y me resulta ahora muy sumamente feliz que lo podáis conocer. Y me gustaría, y perdóname que me haya extendido, que cuentes todo lo que, algunas de las cosas en las que, los múltiples proyectos en los que estás inmerso ahora, para que conozcan un poco también tu dimensión en tantos aspectos diferentes en los que participas. Sí, bueno, yo con mucho gusto, si no les aburro, porque me va a tirar: oye, qué pesado el cubano este, ¿no? Que ha venido aquí desde tan tiempo a darnos aquí la raza. No quiero que pase eso. Bueno, lo que pasa es que yo, a raíz de hacer unos cursos
de guión para cine documental que no había hecho nunca ninguno. Yo siempre había hecho cursos de guión para ficción o para series de televisión y demás, pero para cine documental no había hecho ninguno. Entonces, casualmente, durante el confinamiento aparece un curso de la Escuela de Cine online para cine documental. Entonces yo me apunté, muy contento, muy feliz, y al cabo de unos días recibo un correo y me dice: tiene usted que presentar un proyecto. Y entonces dije: ostras, un proyecto, digo, ¿y ahora qué digo? Y entonces estuve ahí pensando, bueno, claro, eso ya en el confinamiento, bueno, yo tuve que trabajar porque yo soy policía marítimo y navego una semana, pero en la semana que descanso mi cabeza empieza a funcionar. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Empecé a pensar y el tiempo se me iba volando, ¿no? Pensando y haciendo cosas y leyendo, que leo muchísimo, ¿no? También. Y empiezo a pensar y digo, empecé a darme cuenta de que como estoy en el medio precisamente de la lucha contra el narcotráfico y demás también, nosotros hacemos eso, casualmente llega una noticia de que habían detenido a unos cubanos por un tema de narcotráfico y digo yo, espera, que tengo que investigar si ha habido algo de esto, ¿no? Me pongo a buscar por internet si alguien ha hecho algo, alguna historia, ha escrito algo, y no había nada, absolutamente nada. Bueno, entonces digo, voy a preparar este proyecto. Empiezo a preparar el proyecto, guiándome por las premisas que me habían dado ellos. Y cuando lo presento a la Escuela de Cine, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encantados. Dicen, oye, ese proyecto nos ha gustado mucho. Y una de las profesoras me dice, he estado mapeando lo tuyo. Y dice, y no hay nada, eres el primero en contar una historia como esa. Y entonces digo, pues tengo que quedar bien. Entonces, bueno, me apliqué en el curso, estuvimos bastante tiempo haciendo cosas, fui desarrollando poco a poco el proyecto y al final pues tengo bastante adelantado. De hecho, ayer estuvimos grabando el teaser ya para el documental y ya tengo las entrevistas pendientes para la semana que viene, empezar a entrevistar a los reclusos y ver cuál de ellos es con el que me voy a quedar, que me dé juego y que me dé esa contrapartida que hay que tener, ¿no? Para que él me dé a mí, yo le dé también a él suficiente material, mejor dicho, para que se explaye, para que cuente las cosas y yo poder enriquecer todo el documental con sus historias, ¿no? De hecho, me he ido un poquito más allá, incluso he dicho, bueno, voy a tratar de también llegar a los familiares, vamos a hacer. Pero claro, estuve mirando temas de prisiones y demás, y yo no quería tocar el mismo tema que los demás, que la gente habla de las cárceles, que se llama una puñalada. No, dije, no me interesa. Una historia que venga sobre los conflictos carcelarios ya viene de por sí, porque viene ya impregnada en su historia personal. Pero a mí lo que me interesaba era el conflicto de sí mismo. Porque nosotros los que venimos de otros países tenemos que primero tomar el pulso a un país que, aunque tengamos la misma lengua, por fortuna, es distinto también. Cuando cambiamos de ciudad, yo estuve viviendo en el norte, por ejemplo, mucho tiempo, años, y cuando he llegado aquí a esta zona de Alicante también es diferente, ¿verdad? Hay que tomar el pulso a una ciudad distinta, hay que adaptarse y demás. Pues imaginaros lo que es que ya estás adaptado a todo eso y luego tienes que adaptarte a un sistema como el penitenciario, ¿no? Un sistema penitenciario que ya estás, te quitan la libertad. Y aunque claro, obviamente, ellos dirán, yo prefiero estar aquí que no en Cuba, en una cárcel de lo mismo. Bien, eso es verdad. Pero aún así, yo he estado ahí porque yo he hecho algún taller literario aquí en Foncalén. Y he recorrido las celdas y he estado dentro. Me he metido en una y he dicho, cierra la puerta, a ver qué se siente. Se siente algo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que más me interesa a mí sacar. Cómo se han roto los sueños, cómo quizás se ha venido abajo un proyecto de vida, cómo se puede haber esfumado esa credibilidad, ¿no?, de la familia hacia el propio recluso y quizás él cómo lo ve, como que lo ve una realidad aumentada tal vez, ¿no?, porque lo negativo lo ve seguramente como algo tremendo, ¿no? Entonces lo que me interesa es llegar ahí, llegar al fondo más humano de la persona que está privada de libertad y que quizá no necesariamente ha tenido que ser antes un delincuente para estar por un delito de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, entre eso y luego, bueno, pues el fotolibro y otro libro que ya tengo también preparado, que saldrá pronto, que es un homenaje a los gallegos que estuvieron en Cuba, tenían un hotel y que se lo intervino la revolución en el año 59. Tampoco pensé que yo estoy politizado completamente en mis cosas, ¿no? Porque, a ver, yo lo que cuento es lo que pasó, ¿no?, realmente. Y ese pequeño homenaje a esos gallegos que sufrieron tanto, ellos y todas las personas que estaban a su alrededor, pues lo quiero también reflejar en un libro. Entonces, claro, es lo que le decía a Marco.
a mí me gusta salir mucho a correr, ¿no? Y estoy corriendo y estoy pensando. Y digo, un día me atropellé un coche. Y estoy corriendo y estoy pensando, yo siempre dándole vueltas al coco, ¿no? Y es verdad que me falta tiempo. Pero yo creo que es que hay de dónde sacar, hay mucho de dónde sacar. Y cuando uno tiene interés en algo, pues lo encuentra. Al final siempre lo encuentra. Y es lo que me pasa a mí. Así que bueno. ¿Queréis otra historia? Os hago la de la lata de leche condensada. A ver. Esto es muy breve. A ellos les gustan las historias. Me gustan a todos. Pues iba yo una vez que había comprado la lata de leche condensada y los latas de carne prensada, que le llamamos en Cuba spam, ¿no? No sé en Argentina si le dicen, bueno, esta carne muy prensada, muy prensada. Y se la compré a un tipo que las vendía por la calle. Entonces, bueno, pues en esto que yo tenía una moto en Cuba, una moto rusa, se llama, de marca Planeta. Y voy con mi Planeta y le compro las 3 latas. Y me las tiro en una mochila y me para la policía como a 4 calles. Va la policía, un policía de tráfico, y me dice, ¿qué lleva usted en la mochila? Le dije, entonces le digo a este, pues me va a revisar. Entonces le digo, pues mira, llevo una lata de leche condensada y 2 latas de spam. Dice, a ver. Y me dice, ¿tú dónde compraste esto? Le digo, en la shopping. Y dice, ¿el ticket? Y yo me pongo a buscar. Lo he perdido el ticket, qué cosa más grande. Dice, pues me las tengo que dar. Le digo, ¿por qué no te quedas con una lata de spam y me dejas las otras? Y dice, bueno, pues venga, se guardó en la moto de tráfico la otra y yo me fui comiendo. Así que bueno, yo creo que ya con esta anécdota me vas a mí que no podemos cerrar, porque si no, no voy a parar. Así que bueno, yo quiero darle a todos las gracias, y si hay alguna pregunta más yo encantado de responder, pero ya de entrada quiero daros a todos las gracias por haber estado aquí. Me he sentido muy arropado. Ha sido una tontería lo que ha pasado hoy con el Zoom para mí, porque verdaderamente de estar aquí, compartir con vosotros, para mí ha sido ya algo fabuloso y estoy súper agradecido. Lo único que quiero es decirles que, bueno, cuando más adelante yo vaya anunciando otras cositas, si queréis ver, estaréis invitados a ver el documental cuando esté listo. Yo estaré orgulloso de poderlo presentar aquí en esta, que también yo siento como mi casa, y como siento a todos como mi familia, ¿no? Así que muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, y no olvidéis que tengo un descuento para vosotros.